estar hablando de siervo, de lo que significa ser siervo. Para eso vamos a primero orar a Dios, a nuestro Creador, para que Él nos guíe en el día de hoy, en este video que estamos grabando respecto a lo que significa ser siervo, lo que significa ser siervo en el camino del Señor. Padre que estás en los cielos, Creador de todo lo que existe, te pedimos que nos guíes en este momento para darnos la capacidad de poder desarrollar de la mejor manera y adecuadamente lo que es o lo que tú has indicado en tu texto, en la Biblia, en tu palabra, de lo que es ser siervo. A ti te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos guíes en este momento. Gracias, Señor. Bueno, comenzamos entonces sí la actividad del día de hoy hablando específicamente de lo que es el siervo, basándonos en Mateo capítulo 20, versículos del 26 al 28. En Mateo capítulo 20, versículos 26 al 28, que lo pasamos a leer siguientemente. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. El que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Qué nos indica? Nos da una precisa indicación de que el que quiera seguir el camino de Dios no debe buscar ser el grande, no debe buscar tener un título. Los títulos lo dan los seres humanos. Debe buscar ser un siervo. Y el siervo está para servir a los demás. En eso se puede dar en la propia iglesia, el servir en la iglesia como un servidor, con la palabra, con los mensajes, con la ayuda a los demás. Puede ser un obrero, puede ser un pastor, puede ser un líder, puede ser un obispo, puede ser un reverendo. Pero esos son títulos humanos. Aquí lo que dice es que para Dios lo más importante es que seamos un siervo de Dios, un servidor a los demás. Este servidor, volvemos a repetir, puede ser un servidor en la iglesia, pero es importante y Dios ve cuando servimos en la comunidad. O sea, cuando servimos en nuestro hogar, cuando servimos en nuestra familia, cuando servimos con nuestros amigos, cuando servimos con nuestros compañeros de trabajo, cuando somos servidores en la vida también. Y servidores, por supuesto, también en donde nos congregamos, en nuestra iglesia, ayudando al prójimo de varias maneras, con la palabra, con ideas y ayudando en las necesidades que el prójimo tiene. El servidor es aquella persona que sirve al resto de la comunidad. Dios quiere un servidor en su camino. Luego ese servidor va a ir estando en distintas posiciones y eso le va a hacer servir de distinta manera. Pero aquí lo especifica Dios. Volvemos a leer de a uno para que pueda ser mejor entendido. Pero entre ustedes no deberá ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. O sea, el grande, el que busca ser grande es aquel que sirve a los demás. Dios quiere servidores en su camino. Lo especifica en este versículo. Y después dice, el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar vida en rescate por muchos. El servidor sirve a los demás para transformar a los demás. El servidor sirve al resto de la comunidad para que la comunidad se acerque a Dios. El servidor sirve en las cárceles, el servidor sirve a enfermos, el servidor sirve a la gente que está en las calles. El servidor sirve y busca acercar a la gente a Dios sirviéndole. Muy importante esta palabra de Dios entonces,
que nos da un conocimiento importante de lo que es el servicio. Pero vamos a ir ahora a otra parte de la Biblia donde también se habla del servidor, pero además se habla en este caso de cómo un servidor debe de comportarse específicamente. Y para esto vamos a ir a la segunda de Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 24. Y allí, en este capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 24, nos dice, y un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien, debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. ¿Entendemos la palabra? Dice, un siervo de Dios debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. En otras palabras debe ser amable, debe ser alegre, no debe enojarse. Más allá de que a un siervo de Dios, en muchas ocasiones, la gente que aún no está en el camino del Señor, pueden criticarlo, pueden decir algunas cosas incorrectas, pero el siervo de Dios no debe enojarse porque está en el camino de Dios. Con alegría debe igual seguir sirviendo, convenciendo, dando el ejemplo a los demás. Lo especifica, lo dice acá. El siervo de Dios no debe de irritarse. El siervo de Dios debe de hablar con claridad, pero debe hablar con alegría a los demás, porque el siervo de Dios, más allá de las circunstancias de la vida, más allá de las situaciones de la vida, de los problemas de la vida, debe estar alegre. ¿Por qué debe estar alegre? Porque está en el camino del Señor. Y en el camino del Señor, el que está en el camino, siempre está con alegría. Más allá de que tenga dificultades, esas dificultades pasarán, pero la alegría continuará. Entonces, como dijimos, para ejemplificar y redondear las dos circunstancias, el siervo de Dios está para servir a los demás. Debe ser el servidor para ser un grande en el camino de Dios. Y además debe de servir con alegría, debe de servir sin enojarse, debe de servir con esa energía que Dios te pone en el camino para servir al resto de la comunidad. Hemos llegado al final del día de hoy de esta prédica del siervo. Qué importante es ser siervo. Así que todos los que están y vienen en el camino del Señor, vengan y sean siervos de Dios, pero además sean siervos en sus hogares, con sus familias, con sus amigos, en su barrio, con sus compañeros de trabajo. Dios mira a los siervos en la iglesia, pero también cómo actúan sus siervos fuera de la iglesia. Gracias Dios por este momento, por guiar estos pasos, por guiar esta prédica. Te agradecemos, Señor, Creador de todo lo que existe. En el nombre del Señor Jesús, te pedimos que nos sigas guiando nuestra vida, que sigas guiando nuestros pasos, que tu Espíritu Santo guíe nuestros pasos y esté con nosotros en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en forma permanente, para dar lo mejor de nosotros en estas charlas que estamos teniendo, en este caso sobre siervo, como vendrán otras sobre otras características de lo que tiene que ser un servidor del Señor. Gracias Dios, gracias.